Muy buenas tardes, amigos míos. Muy buenos días, buenas noches, dependiendo de la ciudad donde nos estén escuchando el día de hoy. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido a su iglesia virtual internacional, La Red. Soy Armando Lara, mi esposa Delmi Kimbro, y recordamos nuestra misión, unidos en amor, uniendo ideas y recursos para transformar individuos y naciones con el poder de Dios. Esa es nuestra misión, la cual estamos trabajando prácticamente día y noche para llevar mensajes de transformación al pueblo hispano, mensajes de cambio, mensajes de desafío, pero más que nada, mensajes de esperanza y de fe en nuestro Señor Jesucristo. Esta tarde vamos a ver, o este día, perdón, porque no sé si lo están viendo de noche o de día, pero hoy vamos a ver el segundo capítulo de Redescubriendo el Reino Perdido. Redescubriendo el Reino Perdido, y vamos a ver entonces los propósitos eternos de Dios en este capítulo. Comencemos con Salmos 10, versículo 16a, donde dice: Jehová el Señor permanece por siempre y para siempre. Nuestro Dios Padre nos ha creado con un propósito definido para nuestra vida, y Dios siempre comienza todo con un propósito. En este segmento vamos a ver, el propósito nos da una imagen del final. El propósito nos da una imagen del final. Y número 2, el diseño nos da el procedimiento o el proceso para lograr el propósito. Es decir, que es el plano a seguir. ¿Por qué estamos hablando de esto? Es porque les recordamos, por favor, que tomen notas, agarren un cuaderno, una pluma con que escribir. Y también cuando usted esté escuchando este video, si hay algo que no comprende, por favor, póngase en contacto con nosotros. Recuérdese que estamos en YouTube y en Facebook bajo Iglesia Virtual Internacional, La Red. Suscríbase, comparta los videos, porque debemos llevar este mensaje del reino a todo el mundo. Bien, continuando con nuestro slide, nuestra diapositiva, cuando se tiene la imagen final de algo, se puede entender dónde encajan las cosas, por qué está sucediendo de la forma que sucede y dónde y cómo va a concluir todo. Es decir, es necesario que para tener una vida más entusiasmada, una vida más de avance y de empuje, deberíamos tener la imagen final de algo. Es por eso que Dios nos invita a que nos conectemos con Él, porque Él permanece para siempre. La siguiente diapositiva, vemos de que todo lo que Dios hace se basa en su propósito y su diseño. Son 7 propósitos eternos en relación con la tierra y la humanidad. Así que vamos a comenzar con el número 1. Dios es rey, tiene un reino que quiere que sea establecido en la tierra, porque ese es el plan y propósito fundamental de él. Número 2. Dios quiere que la humanidad gobierne y reine en la tierra con él y en su representación. Recuérdense que vamos a procesar estos propósitos, estas declaraciones que estamos dando acá. Número 3. Todo lo que Dios creó tiene un propósito, un lugar y una función dentro de sí para completar ese propósito. Voy a repetir el número 3. Todo lo que Dios creó tiene un propósito, un lugar y una función dentro de sí para completar ese propósito. Dios no ha hecho nada al azar. Él lo hace todo con un propósito definido. Los versículos que apoyan este propósito los vamos a ver en unos momentos. Tenemos una de Timoteo y Salmos 10, 16. Número 1 dice: Dios es rey, tiene un reino que quiere que sea establecido en la tierra. Ya leímos anteriormente que este es el plan y propósito fundamental de Dios, y Él hace todo con un panorama general en mente. Dios quiere que su reino venga a la tierra a este planeta. Dios quiere que su reino venga a este planeta Tierra. Por tanto, una de Timoteo 1:17 dice: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ese es el Dios que servimos, el Dios eterno, inmortal.
Luego, en Salmo 16 que ya leímos anteriormente, Jehová es rey eternamente y para siempre. Una de Crónicas 29 también nos da la referencia a la magnificencia de Dios. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Estamos viendo entonces las bases de la declaración de que Dios ha hecho todo con un propósito. Vean el Salmo 103, versículo 19. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Tú ves que en estos días necesitamos acoplarnos, necesitamos agarrarnos de algo que sea más fuerte de todo lo que está pasando alrededor del mundo, y ese algo fuerte, ese es un alguien, es Dios, nuestro creador, quien está esperando que tú y yo nos acerquemos a él. Salmo 145 y luego Salmo 22, lo tienes en tu pantalla. Salmo 22, 28 dice, porque de Jehová es el reino y él regirá las naciones. Es la promesa que Dios tiene para cada uno de nosotros. Mateo 6, versículos 9 al 10, también da referencia a lo que es Dios, nuestro Padre. Jesús cuando sus discípulos le pidieron que les enseñara cómo orar, Jesús le respondió, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y luego Apocalipsis capítulo 11, versículo 15, muestra la grandeza y el poder de Dios, que no importa qué tantos reyes están diciendo allá afuera que ellos van a gobernar, no importa qué tanto humanismo o socialismo o comunismo, etcétera, y aún el cristianismo, para ser honesto contigo, no importa qué onda esté siguiendo el mundo, es decir, no importa lo que está de moda, pues, porque aún hasta ser cristiano a veces se pone de moda. El creer que grupos como el humanismo y el socialismo es la respuesta a los problemas del mundo. Te tengo una noticia. Cristo es la respuesta a los problemas del mundo. Mira lo que dice Apocalipsis 11:15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos. Recuérdate que en el libro de Apocalipsis hay una serie de eventos mundiales, pestes, hambrunas, sequías, todo se está, cuando tú lees el libro de Apocalipsis dices, oye, pero eso está intenso. ¿Cuándo se va a terminar todo esto? Y Dios nos recuerda que no nos tenemos que preocupar de los tiempos porque Él es el tiempo. Continuamos entonces. Mira esta declaración, la vida se vuelve significativa cuando nos alineamos con el propósito eterno de Dios. La vida se vuelve significativa cuando nos alineamos con el propósito eterno de Dios. Muchas de las veces no sé si a ti te sucede, a mí me sucede a veces, y siempre digo, bromeando, yo porque soy de Júpiter, tal vez a ustedes no les sucede. Y lo que quiero decir en este caso es que a veces es como que no, no logro encontrar qué hacer o cuántas horas trabajar o descansar, y es como que hay confusión. Y un gran número de gentes están hundidos en estos días en lo que es la procrastinación y lo que es también el estrés y la depresión. ¿Por qué? Porque no hay algo significativo en su vida. Ellos sienten que, ya no tiene objeto. Están bajo las enfermedades o las dolencias o las necesidades y piensan de que, bueno, pues ya no tiene objeto. ¿Para qué levantarme si de todos modos no me alcanza el dinero? Pero observa lo que acabamos de decir. La vida se vuelve significativa cuando nos alineamos
con el propósito eterno de Dios. Y estas lecciones que nosotros estamos viendo, de las cuales estamos aprendiendo, nos están llevando a alinearnos con el propósito eterno de Dios. Ahora continúo leyendo en tu diapositiva. Todo lo que Dios hace, lo hace dentro de su contexto. Es decir, que para cumplir con este propósito, el propósito de gobernar la tierra, Dios creó una especie a su imagen y semejanza llamada humanidad. Nuestra tarea siempre ha sido que se vea cumplir el propósito de Dios para la tierra. ¿Ok? Nuestra tarea siempre ha sido que se vea cumplido el propósito de Dios para la tierra. Dios nos envió acá para nosotros representarle a Él en la tierra. Y ves en la diapositiva, ahí tiene el cuerpo humano. Número 2. Dios quiere que la humanidad gobierne y reine la tierra con Él y en su representación. Es decir, Dios es un rey. Y tú eres lo que dice mi esposa, lo que mi esposa me estaba mencionando el día de ayer, eres un virrey, eres el representante de Dios. Eres el representante del rey, perdón. Donde quiera que tú vayas, ahí va el reino de Dios. Una vez tú aceptas a Cristo Jesús en tu vida, entregas tu ser, no solo de palabras, sino en sí, tú te entregas a Jesucristo. Él viene a vivir en ti. Entonces el reino de Dios se manifiesta, se comienza a manifestar en esta tierra a través de ti. Te recomiendo que pienses al respecto. Cuando tú aceptas a Cristo Jesús, entonces tú vienes a ser el representante o el embajador de Dios aquí en la tierra. Continúo leyendo acá. El nombre del primer humano que Dios creó fue Adán, y eso significa humanidad. Y de ahí se toma la palabra hebrea Adamá, que significa tierra o suelo. Cuando tú ves la historia del libro de Génesis, ves cómo Dios creó al hombre de la tierra, del componente de la tierra. Adán entonces significa hombre de la tierra o suelo. Es el nombre de una especie. Fuimos creados para ocupar la tierra y administrarla para el reino de Dios por los siglos de los siglos. Oyes, qué gran propósito, qué gran misión tenemos. Y ahí están las escrituras. Por favor, toma nota o pon en pausa el vídeo si quieres y toma nota. Salmos 37, 9 al 11, versículo 29 también, y ahí te da distintos salmos. Génesis 1:26 es el más rápido, está al principio de la Biblia, pues. Cada uno de ellos te testifica de que lo que estamos diciendo no es algo que estamos nosotros inventando. Es Dios quien lo puso en su palabra para que los creyentes, sus hijos, estemos preparados para ocupar la tierra y administrarla para el reino de Dios por los siglos de los siglos. La siguiente diapositiva dice: ya no habrá más Adanes y nada puede cambiar la intención original de Dios para la humanidad. Escribimos eso porque yo no sé de ustedes, pero el hombre cambia en su forma de pensar. Hoy te dicen te quiero y como en media hora se les olvidó que te dijeron y ya eres el malo de la película. Dios no cambia. Dios no cambia su forma de pensar. Cuando Él creó a cada especie en la tierra con un propósito definido. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 15 y 45 te habla de Adán, de la humanidad. Ahora, mira lo que estamos escribiendo acá. ¿No te parece irónico que estemos esperando ir al cielo mientras que Jesús está esperando volver a la tierra para gobernar y reinar de acuerdo a Salmos 2, 7 y 8 y Hebreos 10, 2 al 13? ¿Por qué hemos estado pensando en, ya Señor, ven, ya sácanos de este problema en el que nos metimos o en el que me metieron? Decimos, ni siquiera tomamos responsabilidad de que los problemas que están sucediendo en la actualidad
es porque nosotros tenemos parte en ello también. Te lo dejo para que lo pienses. Somos creados como reyes y sacerdotes, de acuerdo a la Biblia. Cada vez que Dios define nuestro propósito e identidad, pone en primer lugar al rey, el reino, los reyes o la realeza. Ok, voy a repetirlo. Cada vez que Dios define tu propósito e identidad, Él pone en primer lugar como rey, como reyes y sacerdotes. Somos un pueblo real. Ahí en la pantalla tiene las escrituras, Éxodo 19:6, una de Pedro 2:9 y Apocalipsis 1:6. Ahí hay varias escrituras que te confirman que Dios no ha cambiado de su forma de pensar. Muy bien. Recuerda que en esta grabación también nos puedes mandar tus comentarios o si hay algo que no comprendes o que no hemos dado claramente, por favor, mándanos a decir. Envíanos tus preguntas por a través del chat o nos puedes escribir a escueladelreino2030@gmail.com. Voy a repetir la dirección, escueladelreino2030@gmail.com. Bien, continuando entonces, Dios dijo en Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y toda la tierra. Génesis 1:26. Allí está, muchachos. Lo que ha sucedido es que se nos ha ocultado, la cultura se nos ha empujado hacia lo ordinario para que pensemos más en los problemas y menos quién es Dios o que busquemos alternativas. Mira qué tan precioso eres a los ojos de Dios. Éxodo 19:6. Somos sacerdotes, eres un sacerdote, eres una sacerdotisa, eres una reina a los ojos de Dios. Y una de Pedro 2:9 nos enseña que Dios nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Quiero que pienses por unos segundos en este pasaje, una de Pedro 2:9, que hemos sido llamados a declarar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Estábamos en las tinieblas antes. No importa qué tan buena persona tu servidor haya sido en el pasado, pero sin Cristo no tenemos acceso al reino de Dios. Punto. Sin Cristo no tenemos acceso al reino de Dios. Donde todo debe comenzar es cuando le entregas tu vida a Cristo Jesús y le dices, Señor, ayúdame a conocerte. Él nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, pero ahora nos corresponde a nosotros responder ese llamado y vivir en esa luz admirable. Salmo 115, versículo 16, en tu diapositiva, nos enseñan que los cielos son de Jehová. Y le dio al hombre la responsabilidad de manejar o de cuidar de la tierra. Mira acá en tu pantalla, dice, el propósito de Dios nunca cambia, pero el método o los sistemas que usa para relacionarse con la humanidad cambian de una era a otra. El propósito de Dios nunca cambia, pero el método que usa para relacionarse con la humanidad cambian de una era a otra. Y explicamos. Adán se relacionó en el jardín del Edén con Dios como padre. Adán era el hijo de Dios, de acuerdo a Lucas 3:38, o fue el hijo de Dios. Cuando se reunían en el jardín todos los días era una reunión familiar para hablar sobre los negocios del reino. Así es como Dios quiso relacionarse con nosotros en su reino, como padre e hijos. Ahora explico por un momento esta declaración que acabamos de hacer. Dios usa distintos sistemas para relacionarse con la gente porque la gente en su deseo de hacer las cosas a su manera comienzan a pensar cómo llego a Dios, cómo busco a Dios. Y de ahí es donde se han movido tantas, de donde han habido tantos movimientos como de la era hippie, ¿te recuerdas? En los 60s, 70s, cuando hubo el movimiento hippie de los que andaban todo
paz y amor y drogas y todo se valía, nada de nuevo bajo el sol. ¿Te recuerdas? Era un movimiento donde la gente andaba buscando. Entonces Dios comenzó a manifestar su amor y su poder y su grandeza a través de milagros entre la gente, aún entre la gente que andaba ya toda bajo la influencia de drogas o alcohol o haciendo lo indebido. Dios se manifestaba con ellos a través de la naturaleza. Hemos oído de milagros admirables, como Dios se presenta en los cuartos con gente que está haciendo lo indebido y Dios le dice, hey, ¿sabes qué? Es tiempo de cambiar. Por eso decimos aquí, el propósito de Dios nunca cambia, pero el método o los sistemas que usa para relacionarse con nosotros cambian de un tiempo o una era a otra. Número 3. Todo lo que Dios creó tiene un propósito, un lugar y una función dentro de sí para completar ese propósito. Muy bien. Lo voy a repetir. Todo lo que Dios creó tiene un propósito, un lugar y una función dentro de sí para completar ese propósito. En un momento vamos a explicar. Todo lo que necesita para cumplir su propósito se encontrará en el lugar que Dios te puso o puso a las estrellas como ejemplo. Dios puso a las estrellas en su lugar. ¿Y para qué las creó? Las puso, ¿dónde las puso? En el cielo. ¿Cuál es su función? Dar luz en la noche. Número 2. Dios construyó dentro de todo lo creado con una función para habilitarla o darle poder o empoderarla para cumplir ese propósito. Dios construyó dentro de todo lo creado con una función para habilitarla o empoderarla para cumplir el propósito. Eso significa que cuando Dios te creó a ti como hombre o como mujer, Dios dentro de ti está tus músculos, la sangre, todo tu sistema para que cumplas el propósito para el cual Dios te creó. Número 3. El propósito y el plan de Dios son así de simples. No debería ser extenuante o complicado. ¿A qué se refiere esta número 3? No sé si has visto que algunos cristianos decimos, ay, es que es tan difícil seguir a Cristo. Ay, toda la gente está en contra mía. Y ay, ya no, ya me cansé de orar. Y no debería ser ese extenuante. Así no debería ser en nuestro llamado. Mira lo que pasa. Aquí número 4, ¿ves lo que dice en tu pantalla? Cuando Dios creó a la humanidad, Él definió nuestro propósito. Cuando Dios te creó a ti, definió tu propósito. Génesis 1:26, el cual ya leímos, es tu declaración de propósito. Entonces, por favor, anota en tu cuaderno de notas, Génesis 1:26 es mi declaración de propósito. Ahí está lo que Dios ha hecho para ti. Número 5. Permanecer en el lugar correcto donde Dios nos quiere es fundamental. ¿Y sabes qué? Ese es el secreto para encontrar lo que necesitamos y cumplir nuestro propósito. ¿Y cómo sabes tú cuál es el lugar correcto donde Dios te quiere o donde te puso? Permíteme preguntarte, ¿vives en la luna? No literalmente, pero quiero decir, no vives en el agua, o si vives en el agua, estás en una casa que está sobre el agua. Es decir, ¿sí me entiendes? No estás capacitado para vivir mucho tiempo bajo el agua. Tal vez puedes aprender a nadar y puedes usar este tanque de oxígeno, pero no puedes vivir bajo el agua todo el tiempo, porque no fue para eso lo que Dios te creó. Entonces, si Dios te creó a ti para estar en la tierra, para vivir en la tierra, para desarrollarte aquí, ¿sabes qué? Aquí podemos encontrar lo que necesitamos y cumplir nuestro propósito. Permíteme explicarte un poco más. Mira lo que pasó en la caída de Adán. Cuando Adán cayó, perdió el jardín del Edén, que era el reino. ¿Ok? El reino de Dios, él lo perdió. El lugar donde Dios lo quería en el jardín del Edén.
Desde aquel momento, Dios ha estado esperando restaurar su reino a la humanidad. Los siguientes versículos muestran el lugar al que pertenece cada parte de la creación. Y ahí ves que pusimos unas fotos muy preciosas. Bueno, a mí me gustan. Espero que te gusten también. Los siguientes versículos muestran el lugar al que pertenece cada parte de la creación que Dios hizo. Mira, Hebreos 11:12. Las estrellas, ¿dónde están? Están en el cielo. Génesis 1:20. Los peces del mar. Y Génesis también 1:20, los pájaros del aire. Los pájaros se desarrollan en el aire. Si ves, ¿qué pasa si tú metes los pájaros dentro de un estanque de agua? No se van a reproducir, se van a morir. Por mucho que el hombre quiera estar creando nuevas especies y ese tipo de cosas que he escuchado por ahí. Muchanes, no es así como Dios creó la naturaleza, no es así como Dios te creó. Las estrellas en el cielo, los peces del mar, los pájaros del aire, cada uno tiene su propósito. Mira, incluso los árboles del campo, para que veas. Cuando tú te pones a pensar en los árboles, el tipo de árboles que hay afuera, dices tú, pero oye, ¿cómo funcionan los árboles? ¿Sabías tú que los árboles son los pulmones de la tierra? Que los árboles se alimentan del humo o del carbono, pero producen oxígeno, para que veas. Dios los creó así, los preparó así. ¿Cómo lo hizo? Quiero que él me ponga, me enseñe en su laboratorio. Y bueno, y entonces tenemos los hijos del reino. Génesis 2 dice, tomó pues Jehová, Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, excepto de uno. Bien, ahí entonces estamos viendo cómo Dios nos creó como hijos de Él, del reino. Nuestro alimento está en el reino de Dios. Cada vez que Dios llamaba a alguien para que le hiciera una tarea, le proporcionaba alimento. Lo dije muy rápido. Cada vez que Dios llama a alguien para que haga una tarea, les proporciona alimento. Tú puedes leer en la Biblia estos ejemplos que te voy a dar. Adán en el jardín del Edén. Isaac durante la hambruna. Jacobo en el libro de Génesis y sus hijos en Egipto. Recibieron provisión, muchanes. Para los israelitas, Dios proveyó el maná por 40 años en el desierto. Y si tú crees que Dios no es un Dios de milagros, imagínate por un momento que les caía comida del cielo. Y no un pan así todo barato, de esos que no sabemos ni qué sabor tiene o qué hacen. No, era un alimento que traía los nutrientes para tu ser, para el cuerpo de las personas que en aquellos días. Ahora mira el siguiente ejemplo que tenemos en tu pantalla. Elías fue alimentado por una viuda y los pájaros. Ahí en la pantalla tienes Elías. Bueno, una foto, un representante de Elías, pues no que así haya sido Elías, pero así lo pintaron en este caso y estoy usando la foto. Fue alimentado por los pájaros, los cuervos. Hemos hablado ya de eso antes en otras sesiones. Lo llevaban pan y carne. Daniel fue atendido en Daniel fue atendido en el cautiverio. ¿Y te recuerdas cuando lo metieron a la cueva de los leones? En el libro de Daniel. Se esperaba que los leones se devoraran a Daniel, pero ¿qué pasó? Fue liberado. Y aún en el libro de Juan vemos que Jesús, aún después de la resurrección, muchachos, esto es precioso. Aún después de la resurrección, Jesús le llevó desayuno a sus discípulos. Man, qué clase de Dios tenemos. Qué Dios tan misericordioso y tan sabio. Dios tiene provisión.
En la oración del reino, Jesús nos enseñó a orar, dijo, danos hoy el pan de cada día, vénganos tu reino, aquí en la tierra como en el cielo. Y ves en la foto, en la diapositiva, ahí está de nuevo alguien representante a Daniel, y los leones no le hicieron daño. La provisión es responsabilidad de Dios para aquellos que viven en su reino. La provisión es responsabilidad de Dios para aquellos que viven en su reino. Y vamos a seguir explorando este tema, pero solo, por favor, ponte a pensar por unos segundos. ¿Estás buscando el reino con todo tu ser? Que no te importa si pasas hambre o pasas sed. Quien te diga sí, quien te diga no, quien te eche te rechace. Si estás buscando el reino de Dios con todo tu ser, ¿sabes qué? La provisión entonces es responsabilidad de Dios. Así que no te desanimes. Sigamos buscando el reino de Dios. Eso es el capítulo 2 entonces del libro Redescubriendo el Reino. Y tenemos este libro disponible en PDF para que tú lo puedas leer junto con nosotros, para que ya cuando nos reunamos estás listo para recibir más revelación para que se haga más real en tu vida. Bien, el tiempo apremia. Gracias por estar con nosotros en este capítulo 2 de Redescubriendo el Reino con Iglesia Virtual Internacional La Red. Te recordamos una vez más nuestra misión, unidos en amor, uniendo ideas y recursos para transformar individuos y naciones con el poder de Dios. Desde Los Ángeles, California, soy Armando Lara y mi esposa Delmi. Estamos para servirte. Que Dios te siga bendiciendo en todo lo que hagas, porque recuerda que para Dios nada es imposible y todas las cosas son posibles con Dios. Que tengas muy feliz día, feliz tarde, feliz noche. Esperamos tu visita en YouTube o en Facebook. Danos un like, suscríbete y comparte. Juntos llevemos el reino de Dios a diferentes naciones. Gracias.